Capítulo 33. El porciento del gasto es más importante que el PIB. 9 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, Casa Blanca, Washington D.C. Estados Unidos de América. El presidente leía el artículo de primera plana del diario de alto prestigio New York Journal, firmado por el periodista Edward. Este tipo es increíble. Para ser un periodista de élite del New York Journal, tiene demasiadas agallas. ¿Le damos una medalla? Por cierto, aquí está lo que le sucedió ayer. Diciendo esto, el director de la CIA le entregó una tableta que reproducía una grabación de infrarrojos FLIR, aparentemente tomada por un dron de reconocimiento. Se veía a una persona siendo arrastrada frente a una multitud. Después de un intercambio de palabras, la multitud se abalanzó sobre los que parecían ser guardias y rescató al hombre arrastrado, pero al instante siguiente, la pantalla se puso en blanco. Cuando la imagen se recuperó, había lo que parecían ser cuerpos humanos esparcidos por la zona. El presidente agradeció que fuera una imagen de infrarrojos en blanco y negro. ¿Qué significa esto? Este será su último artículo. El presidente se llevó las manos a la cabeza. Pensó que si se decía que lo habían abandonado a su suerte, la situación se volvería muy incómoda. Solo tenemos que imponerlo por la fuerza. El asistente del presidente continuó. Lleve a los niños aquí, a la Casa Blanca, y otórgueles medallas con gran pompa, para honrar las acciones de Edward. Luego, denuncie la bajeza del enemigo. No es como si lo hubiéramos matado nosotros, y es cierto que no teníamos forma de rescatarlos, a Edward y a la multitud. Podemos cubrirlo. Un asunto trivial si llegamos a la guerra, ¿eh? Aunque el despliegue de fuerzas en Ciudad de México como línea de defensa absoluta se había completado y el SOCOM, Mando de Operaciones Especiales, estaba recopilando información en el frente, la opinión pública seguía siendo escéptica sobre iniciar un ataque. En esencia, había una fuerte preocupación por las bajas en una guerra terrestre, y se necesitaba un motivo para superar eso. Al final, si el enemigo reanudaba la invasión, tendrían que luchar de todos modos, pero era obvio que sería mejor debilitar su impulso con un ataque preventivo. En cuanto al trabajo en el Consejo de Seguridad para la Fuerza Multinacional, sinceramente, ni China ni Rusia usarán su veto para oponerse. Eso pondría a los países centroamericanos en su contra y sus propios intereses no están directamente en juego. Aunque tendremos que reconocer algunos intereses en el lugar que ellos llaman el nuevo continente. Si este fuera un lugar sin cobertura mediática, podrían haber inventado una historia de que el ejército estadounidense había sido atacado, pero ese truco estaba muy gastado, y con la gran cantidad de medios presentes en México, existía el riesgo de una exposición inmediata. Si las tropas desplegadas tuvieran que retirarse, la siguiente línea de defensa sería sin duda la frontera entre Estados Unidos y México, lo que significaría que no habría vuelta atrás. La opinión pública no está mayoritariamente en contra de la guerra. Solo se necesita un catalizador para cambiar rápidamente. La última encuesta de opinión mostraba un apoyo dividido a la participación del ejército estadounidense. Se requería una acción cautelosa porque un solo evento podría inclinar la balanza en cualquier dirección. Por ahora, eso es todo. ¿Y qué pasó con esa nación contra la que estaba luchando Japón? Es el Sacro Imperio de Asgard. Parece que lograron abrir un canal diplomático con una rendición incondicional de facto. Aparentemente, la política es domesticarlos e incluirlos en la ONU. Parece ser un país considerablemente grande, y supongo que hay expectativas de que sea un mercado gigante, como lo fue China en el pasado. En lugar de los militares y los asistentes, intervinieron funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Comercio. ¿Como China, eh? ¿Está bien eso? Estarán más escarmentados con China que nosotros, y evitarán cometer el mismo error. El secretario de Comercio expresó una observación optimista, pero olvidó que, fundamentalmente, en asuntos económicos, todos los países tienden a inclinarse hacia lo que genera ganancias en el momento, en lugar de hacia una visión a largo plazo. Bueno, dejemos eso en manos de Japón y el Reino Unido, y si se pone apetitoso, nos uniremos. Primero, tenemos que resolver nuestros asuntos. Sería fácil y conveniente si China y Rusia simplemente se aniquilaran mutuamente. Aunque todos estaban resignados a que esto no sucedería porque tanto China como Rusia sabían que muchos países pensaban así, el personal del Departamento de Defensa pensaba, sería más fácil generar amenazas y conseguir presupuestos si se debilitaran un poco. 10 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, Sala de Conferencias del Estado Mayor General, Capital Imperial de Agalda, Sacro Imperio de Asgard.
Aunque la delegación diplomática que visitaba Japón y el viaje de prensa continuaban, el negociador de segunda clase que había regresado temporalmente para informar sobre el progreso de las negociaciones gritaba internamente: «Nadie me dijo nada». Al regresar de Japón, el asistente principal del ministro de Asuntos Exteriores le había dicho: «Es necesario coordinar con la política de la madre patria, así que encárgate de las comunicaciones». Y fue metido en un avión de transporte y de pasajeros que había venido de la madre patria a recogerlo, con un informe en mano. No importaba que se hubiera sentido deprimido al comparar la aeronave de transporte más nueva, que se suponía que era la cúspide de la tecnología de su propio país, con el avión japonés en el que viajó a la ida. ¿Qué significaba que, tan pronto como aterrizó en el aeropuerto de Agalda, lo metieron en un coche de recogida y lo llevaron a esta sala? Y allí, él estaba sentado en el lado de la entrada de una mesa larga. En el otro extremo estaba Su Majestad el Emperador, la persona más importante del país, y a ambos lados de la mesa, filas de personas importantes con muchas estrellas en sus rangos. La ausencia del primer ministro y otros funcionarios civiles se debía a la dimisión en bloque del gabinete y a las elecciones generales de la Cámara del Pueblo Imperial. Además, el teniente general Arnold estaba sentado allí con uniforme militar, aunque, según había oído, se suponía que se había retirado para presentarse a las elecciones. Entonces, informa sobre el progreso de las negociaciones con Japón, sin poder decirle al emperador: «Lea el informe». El negociador comenzó su informe, pensando: «¿Por qué estoy yo en una reunión como esta?». El contenido de las conversaciones con Japón era amplio. Detalles sobre los derechos mineros que se cederían a Japón como reparación, futuras relaciones diplomáticas, comercio, la reconstrucción del ejército del Sacro Imperio de Asgard, etc. Honestamente, a la delegación que visitaba Japón le faltaba personal. Entonces, permítanme comenzar el informe. El negociador de segunda clase, extremadamente nervioso, comenzó a informar mientras miraba el documento. Todos escuchaban en silencio sobre la cesión de los derechos mineros y el establecimiento de relaciones diplomáticas, pero cuando se llegó al tema de la ONU, surgieron varias opiniones. Si hay 200 naciones, deberíamos usar a otros países para contrarrestar a Japón. ¿Crees que un país que puede contrarrestar a Japón nos necesitaría? Lo más probable es que nos usen como peones. Entonces, aceptaremos esta humillante situación. Creo que Japón está siendo caballeroso y generoso como vencedor hacia un país derrotado. Tú. ¿Acabas de llamar derrotada a nuestra nación? ¿Cómo te atreves a decir tal cosa? Mira la realidad. Nuestras fuerzas navales y aéreas están casi aniquiladas. Hemos perdido. Algunos halcones, que aún no podían aceptar la derrota, propusieron utilizar países distintos de Japón para golpearlo. Esta opción ya había sido considerada dentro de la delegación negociadora. Y cuando se le insinuó a Japón como una táctica de presión, el resultado fue una desesperación aún mayor. Arnold. La sala ruidosa se quedó en silencio con esa sola palabra. Después de todo, solo había una persona que podía dirigirse al teniente general retirado Arnold por su nombre, a pesar de que se había retirado. Dime tu opinión. Al ser instado por el emperador, Arnold habló. Yo también se lo insinué a Japón sobre ese tema. Sin embargo, su respuesta fue que Japón es la tercera economía más grande del mundo en su mundo. Y que de los 5 países más grandes en términos económicos, todos excepto el segundo son sus aliados, y esa segunda nación es un estado comunista. Todos en la sala se quedaron en silencio ante esas palabras. Además, Japón solo gasta entre el 5 y el 6% de su presupuesto nacional en defensa. Ante esa declaración, los líderes nacionales, cuyas naciones gastaban casi la mitad de su presupuesto nacional en defensa, adoptaron expresiones de desesperación. Por cierto, el negociador de segunda clase pensó, como si fuera un asunto de otra persona, que los miembros de la delegación negociadora a quienes Japón les había revelado ese hecho habían puesto la misma cara. Entonces, continuaré con el informe. El negociador de segunda clase, ahora actuando por desesperación, reanudó su informe, confirmando que la sala estaba en silencio. Al verlo, algunas personas murmuraron un murmullo de admiración, pero el negociador de segunda clase no se dio cuenta. Sin embargo, el negociador de segunda clase, que en realidad era un cobarde, se ganó la reputación de ser un hombre audaz e intrépido ante la adversidad por parte de varios hombres importantes, lo que le causaría un infierno en el futuro, pero eso era algo que aún estaba por descubrir. Tras este informe, se decidió el aumento de personal para la delegación negociadora en Japón, la aceleración de las negociaciones y la preparación para abrir canales diplomáticos con los países aliados de Japón.
Los preparativos comenzaron de inmediato. 10 de febrero, año 1 del Nuevo Mundo, Ministerio de Defensa, Ichigaya, Tokio, Japón. Cielos, ¿no está el Reino Unido yendo demasiado rápido? El burócrata, que estaba pensando en un comunicado de prensa sobre el envío de destructores al extranjero, se reclinó en el respaldo de su silla y se estiró. Aunque el pretexto sea buena voluntad y coordinación multinacional en el Nuevo Mundo, es obvio que en realidad es un ejercicio de preparación para la formación de la Organización del Tratado del Archipiélago del Pacífico, ACTO. Los países participantes, además de Japón, eran Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Singapur y Filipinas. La escala del ejercicio se podía medir con solo mencionar que Japón planeaba enviar 6 buques, el DDH Izumo, el DDG Kirishima, los DD Fuyuzuki y Makinami, y los FFM Yahagi y Sakawa, además de un buque de reabastecimiento. Estados Unidos enviaría un portaaviones, un buque de asalto anfibio, un crucero, 4 destructores y 2 LCS. La Marina Real Británica enviaría un portaaviones, 2 destructores y 3 fragatas. Nueva Zelanda, Singapur y Filipinas enviarían una fragata cada uno. Era un ejercicio a gran escala, comparable a un ringpad, pero no incluía submarinos porque la comprensión del relieve submarino era aún insuficiente. Además, se planeaba la participación de agregados de enlace del Sacro Imperio de Asgard con la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón, y de Fiji y Tonga con el Reino Unido. ¿Qué pasará con la revisión de la Constitución? ¿Quién sabe? ¿Seguirán forzando cambios de interpretación? Era la instantánea de un día en el país que avanzaba hacia ser una nación normal, a pesar de tener la Constitución de Japón, cuyo mayor problema era que, al no cambiarla, cualquier interpretación bastaba para que todo estuviera bien. Fin del capítulo 33. El link a la historia del autor estará en la descripción.